Estaba apurado por llevar a su hija a una presentación escolar, pero su Lamborghini se detuvo en medio de Manhattan. «Señor, yo puedo arreglarlo», escuchó el multimillonario de un hombre sin hogar. Se rió, pero 10 minutos después, la multitud quedó impactada por lo que vio. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del penthouse, derramándose sobre los pisos de mármol pulido y los bordes de los sillones de cuero dispuestos con precisión arquitectónica. La ciudad se extendía bajo la torre como un organismo inquieto, con bocinas y sirenas que ascendían débilmente a través del vidrio, como si todo el mundo allá afuera esperara a que Richard Collins hiciera su primer movimiento. Era un hombre que se había entrenado a sí mismo para tratar cada hora como una mercancía, cada minuto como una inversión, cada respiro como un cálculo. Su vida era un imperio de empresas tecnológicas, patentes y adquisiciones que lo habían elevado al rango de uno de los hombres más ricos de Manhattan. Sin embargo, esa mañana en particular, el peso de su riqueza lo presionaba de forma distinta. El silencio en su penthouse le recordaba la ausencia de la única persona que alguna vez le había dado sentido a toda esa grandeza: su esposa. Richard llevaba 3 años viudo. Aún recordaba la habitación estéril del hospital, donde había permanecido impotente mientras la enfermedad le arrebataba la vida. Desde entonces, su hija Sofía se había convertido en el centro de su existencia, aunque la manera en que él asumía esa responsabilidad estaba lejos de ser perfecta. Reuniones y vuelos a menudo reemplazaban los eventos escolares. Las cenas juntos eran pospuestas por llamadas urgentes de los miembros de la junta. Las promesas de estar presente se perdían bajo la avalancha interminable de acuerdos y negociaciones. Amaba a su hija con una profundidad que apenas podía articular, pero estaba aprendiendo que el amor, por sí solo, no bastaba sin presencia. Sofía tenía 10 años, una niña callada y reflexiva que llevaba la elegancia de su difunta madre en sus gestos. Sus ojos a menudo delataban la añoranza por una atención que el mundo de su padre no siempre podía ofrecerle. Durante semanas había estado preparando el concierto escolar, ensayando en su habitación con tal dedicación que incluso el personal de la casa la observaba con admiración. Sus pequeñas manos se movían nerviosas sobre la tela de su vestido. Sus labios repetían los versos del poema que le habían asignado, mientras en su mente solo habitaba un deseo apremiante: que su padre estuviera allí cuando subiera al escenario. Había aprendido a no esperar demasiado, porque la esperanza antes le había traído decepción. Pero esta vez, se decía a sí misma, sería diferente. Esta vez, él lo había prometido. Richard sentía el peso de esa promesa más fuerte que los miles de millones que descansaban en sus cuentas bancarias. Había mirado a los ojos de Sofía la noche anterior y le había asegurado que nada, ni siquiera el asunto de negocios más importante, lo mantendría alejado. No era solo un voto para ella, sino un voto para sí mismo, un desafío contra la maquinaria de su vida que siempre le exigía poner los acuerdos por encima de la familia. Quería demostrarle, a ella y a sí mismo, que era capaz de elegir el amor sobre la ambición. El Lamborghini que los esperaba en el garaje privado era más que un automóvil. Era un símbolo de la vida que había construido, elegante e implacable, diseñado para dominar las calles como él dominaba las salas de juntas. Eligió conducir a Sofía él mismo en lugar de asignar al chofer, pensando que quizás el acto de llevarla a la escuela podría sentirse más personal, más íntimo. Cuando ella subió al asiento del copiloto, su pequeña figura casi perdida en el lujoso cuero, sujetaba su cuaderno con fuerza y lo miraba con una mezcla de emoción y cautela.
Él atrapó esa mirada con el rabillo del ojo y sintió una punzada de culpa, como si la precaución de su hija fuera un veredicto sobre sus fracasos pasados. Al encenderse el motor, Richard maniobró a través del garaje y salió hacia las bulliciosas calles de Manhattan. La ciudad, a esa hora, era un campo de batalla de impaciencia. Taxis amarillos que se escabullían entre los carriles, camiones de reparto bloqueando intersecciones, peatones invadiendo el asfalto sin aviso. Apretaba el volante con la misma tensión con la que sostenía las riendas de sus corporaciones, su mandíbula endureciéndose como si los semáforos rojos estuvieran puestos allí deliberadamente para retrasarlo. Su teléfono vibraba constantemente en la consola. Alertas sobre llamadas internacionales, solicitudes urgentes de su firma, notificaciones de precios de acciones fluctuantes. Cada zumbido era una tentación, un susurro del imperio que estaba ignorando momentáneamente. Se obligó a resistir, con los ojos fijos en el camino. A su lado, Sofía miraba en silencio por la ventana. Su reflejo se deslizaba contra el vidrio, mientras la ciudad pasaba como una mancha de acero y color. Sostenía su cuaderno apretado sobre su regazo, repasando los versos en su mente. Quería que su padre la viera, de verdad, no solo como otro asunto en su agenda abarrotada, sino como la niña que aún creía que su presencia importaba más que cualquier negocio. El silencio en el auto era pesado, no de enojo, sino de miedo no expresado. Ella temía la decepción, él temía el fracaso, aunque cada uno entendía esas palabras de forma distinta. El Lamborghini aceleraba con suavidad, pero el tráfico de Manhattan no se dejaba domar fácilmente. Richard zigzagueaba entre los carriles, su mente corriendo más rápido que el auto. Pensaba en los inversionistas japoneses que insistían en una firma final, en la pérdida potencial de millones si no confirmaba su asistencia a una llamada improvisada. Imaginaba los titulares si un acuerdo se le escapaba de las manos. Pero entonces pensaba en Sofía de pie sola en el escenario, buscando en la audiencia a un padre que nunca llegó, y la imagen le retorcía el pecho como un cuchillo. Ese temor lo aterrorizaba más que cualquier pérdida empresarial. Sus pensamientos derivaron hacia la vida que había construido desde la muerte de su esposa. Había compensado el dolor con expansión, vertiendo su pena en adquisiciones e innovaciones. Para el mundo, parecía imparable, el modelo de un hombre que podía superar la tragedia con pura fuerza de voluntad. Pero en momentos privados como ese, se preguntaba cuánto le había costado todo. El imperio era real, pero las grietas en su relación con Sofía revelaban el precio que había pagado. Temía que, si volvía a fallarle, el vínculo entre ellos se volviera irreparable. Mientras el auto avanzaba más profundo en el caos de la hora pico, la tensión se volvió insoportable. Revisaba la hora obsesivamente, calculando los minutos que quedaban antes de que comenzara el concierto. Cada segundo perdido en el tráfico era un segundo más cerca del fracaso. Sus manos se tensaban sobre el volante hasta blanquearle los nudillos, su cuerpo rígido como si pudiera obligar a la ciudad misma a doblegarse a su voluntad. El aire en el auto se volvió pesado con su ansiedad, y aunque Sofía no decía nada, él podía sentir su inquietud. Las calles alrededor palpitaban con el ritmo de la metrópoli. Carteles luminosos que parpadeaban con anuncios, vendedores callejeros llamando a clientes, el incesante claxon de conductores impacientes. Pero para Richard, todo ese ruido se reducía al simple tic-tac del reloj. Intentaba convencerse de que aún tenía tiempo, que todavía podía cumplir su promesa. No se permitía imaginar lo contrario. En ese momento, mientras el Lamborghini avanzaba de nuevo, Richard creía que podía adelantar al destino. Creía que la fuerza de su determinación, la precisión de su agenda y el peso mismo de su voluntad bastarían para mantener intacta su palabra. Todavía no sabía que las promesas rara vez son puestas a prueba por lo que esperamos,
sino por las fracturas imprevistas que surgen cuando menos lo anticipamos. El camino se extendía frente a él, engañosamente suave, mientras los primeros indicios de un fracaso inminente se cernían como una sombra en los bordes de su conciencia. La ciudad no le ofreció misericordia. Las sirenas aullaban a lo lejos. Los semáforos brillaban en rojo. Los peatones se lanzaban temerariamente por los cruces peatonales. Richard presionaba más el acelerador cada vez que el carril se abría, como si la velocidad por sí sola pudiera vencer las dudas que le roían la conciencia. Sofía apretaba su cuaderno contra el pecho y le lanzó una mirada rápida. Él la notó, y por un breve instante sus ojos se encontraron. En la mirada de ella vio tanto confianza como una esperanza frágil, y eso lo desgarró más que cualquier confrontación hostil en una sala de juntas. Se obligó a sonreír, aunque le resultó hueco, una máscara poco convincente extendida sobre una tormenta de miedo. Mientras el Lamborghini rugía por la avenida, Richard se convencía de que la mañana se desarrollaría según su plan. Aún no entendía que la prueba que lo esperaba no se mediría en minutos o kilómetros, sino en las decisiones que tomaría cuando todo lo que creía sobre estatus, control y certeza fuera despojado de él. Creía estar corriendo contra el tiempo, pero en realidad corría hacia una lección que había evitado toda su vida. La ciudad ya empezaba a mostrarle su indiferencia cuando apareció la primera señal de problemas. Acababa de abrirse paso entre el tráfico, animando al Lamborghini con ese gruñido depredador que hacía que otros vehículos se apartaran, cuando una sacudida repentina recorrió la columna de dirección. Al principio fue sutil, una vacilación en la máquina que presumía de perfección, pero bastó para que una inquietud se apoderara de él. La ignoró durante una cuadra, apretando más fuerte el volante, diciéndose que no era nada. Sin embargo, la inquietud se volvió más pesada con cada segundo, hasta que la verdad ya no pudo negarse. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego el sonido de la ingeniería de precisión se dio a un traqueteo áspero. El Lamborghini tembló violentamente, y antes de que pudiera reaccionar, el auto se rindió, quedando inmóvil en medio de una avenida abarrotada. Por un momento, el mundo pareció detenerse a su alrededor. El silencio dentro de la cabina sonó como burla, un vacío lleno únicamente por las luces de error que parpadeaban en el tablero. Afuera, las bocinas estallaron en protesta furiosa, la sinfonía de la impaciencia neoyorquina alcanzando su punto álgido en cuestión de segundos. Conductores se asomaban por las ventanas, gritando maldiciones y agitando los puños. El símbolo elegante de riqueza y control se había convertido en un obstáculo, un bloqueo que atrapaba docenas de vidas en su fracaso. El corazón de Richard latía con violencia, y las primeras gotas de sudor le humedecían el cuello de la camisa. El reloj en el tablero le recordaba con precisión despiadada cuán poco tiempo le quedaba. A su lado, Sofía apretaba aún más su cuaderno, sus pequeños dedos volviéndose blancos en los nudillos. Sus ojos iban del tablero encendido al reloj en su muñeca, y sus labios se apretaban en un ruego silencioso para que su padre no volviera a fallarle. Richard vio el miedo en su postura, y le dolió más que la vergüenza del tráfico detenido. Había hecho una promesa, y allí, bajo la mirada de un centenar de extraños impacientes, esa promesa ya empezaba a deshacerse. La ciudad no tuvo piedad. Las bocinas sonaban, los peatones se detenían a mirar, y pronto el resplandor de las pantallas de los teléfonos comenzó a levantarse desde las aceras. La gente filmaba, capturando la imagen de un multimillonario varado en su propio exceso, un hombre cuyas fortunas no podían evitar la humillación de la traición mecánica.
Richard sentía las miradas sobre él, despojándolo de las capas de autoridad que llevaba como armadura. El Lamborghini, antes su símbolo de dominio, ahora lo ridiculizaba, un monumento a su impotencia. Giró la llave una vez, 2 veces, escuchando al motor jadear sin encender. La pantalla seguía parpadeando con advertencias crípticas. Pensó en llamar a su mecánico personal, pero estaba al otro lado de la ciudad, a horas de distancia. Una grúa en el tráfico de Manhattan tardaría aún más. Imaginaba a Sofía subiendo sola al escenario, sus ojos escudriñando el público en busca de él, y el pensamiento le apretaba el pecho hasta casi impedirle respirar. Entonces, entre el mar de rostros enojados y pasos apresurados, una figura se desprendió de la multitud. Un hombre se acercaba con calma deliberada, su andar sereno a pesar del caos. Llevaba una chaqueta desgastada que había perdido la batalla contra los años. Sus zapatos estaban gastados y delgados en las suelas. En una mano sostenía una bolsa de plástico que colgaba con pertenencias indefinidas. Su barba era irregular, su cabello enmarañado, y su piel mostraba las marcas ásperas de noches pasadas bajo el cielo en lugar de un techo. Para la mayoría, no era más que otro olvidado de la ciudad, un fragmento invisible que dormía en portales y bancas del metro. Pero había algo en sus ojos que detuvo la atención de Richard. Eran firmes, enfocados, no la mirada apagada de la resignación, sino el filo de alguien que aún notaba detalles que los demás ignoraban. Se detuvo junto al auto brillante sin vacilar, sin inmutarse por las bocinas ni la multitud, como si el caos alrededor no existiera. Por un instante, Richard se sintió ofendido por su presencia, como si la sola cercanía de la pobreza a su vehículo fuera un insulto. Sofía, en cambio, lo miró distinto. Inclinó apenas la cabeza, la curiosidad brillando en su rostro infantil. En sus ojos no había barreras, no surgía el instinto de despreciarlo por su ropa o su aspecto descuidado. Para ella era simplemente alguien que había decidido detenerse cuando todos los demás pasaban de largo. Esa diferencia tan simple, silenciosa pero clara, abrió una línea entre padre e hija que Richard podía sentir, aunque no admitir. El hombre examinó el Lamborghini con una mirada demasiado conocedora para su apariencia. Sus ojos recorrieron los contornos del escape, el leve destello de calor en el cofre, el humo que subía en hilos delgados. Parecía escuchar, no al silencio del motor apagado, sino a algo debajo, como si las máquinas aún le hablaran en un lenguaje que solo él entendía. El primer impulso de Richard fue de irritación. No tenía tiempo para esto, ni paciencia para un desconocido que seguramente no podría comprender la complejidad de un auto que valía más que la mayoría de los edificios. Su orgullo se erizó ante la idea de que alguien que no fuera un mecánico certificado pudiera meter mano en su coche. La sola sugerencia era absurda. Quiso apartarlo con un gesto, llamar a seguridad, reafirmar la autoridad que siempre le había otorgado el dinero. Pero el tiempo lo aplastaba con un peso brutal. Cada segundo que perdía en su indignación era un segundo más cerca del fracaso. Miró a Sofía, vio la humedad que comenzaba a brillar en sus ojos, el temblor de su labio al comprender lo que esa avería podía costarle. Esa visión lo atravesó con más fuerza que los insultos de la multitud. El hombre no se inmutó bajo la mirada dura de Richard. No suplicó, no bajó los ojos, no se encogió en el papel que la sociedad le había asignado. Simplemente permaneció allí, firme, como si esperara un permiso que en realidad ya sabía que obtendría. Algo en esa compostura inquietó a Richard. No había desesperación, ni hambre de dinero o reconocimiento, solo una seguridad tranquila. La mente del multimillonario giraba ante lo imposible de la situación. Una grúa estaba descartada. Su mecánico, demasiado lejos.
Un Uber en el tráfico de Manhattan los condenaría a llegar demasiado tarde. La lógica le gritaba que no tenía elección, pero su orgullo se aferraba, susurrándole que confiar en ese hombre era una locura. Y sin embargo, debajo del ruido de la lógica y el orgullo, otra voz se alzaba, débil pero insistente. La voz de la esperanza de su hija. Richard tragó saliva, el sabor amargo de la rendición en su lengua. Sus instintos gritaban rechazar la oferta, aferrarse a las jerarquías que siempre lo habían protegido. Pero el reloj era más fuerte que sus instintos. La promesa que le había hecho a Sofía resonaba más alto que su orgullo. Con un leve asentimiento, permitió lo que momentos antes habría desechado como impensable. El desconocido dejó su bolsa en la acera, sus movimientos medidos y eficientes. Se acercó al cofre del Lamborghini como si no fuera una máquina de lujo inalcanzable, sino un reto familiar, un rompecabezas por resolver. La multitud se inclinó hacia adelante, los teléfonos se levantaron más alto, ansiosos de presenciar la incongruencia de riqueza y pobreza chocando en medio de la calle. Para ellos era espectáculo, para Richard era humillación, y para Sofía era salvación. Mientras el hombre se preparaba para trabajar, Richard sintió los primeros indicios de algo que no sabía nombrar. No era confianza, no todavía, pero sí un reconocimiento de que el mundo que había construido sobre certezas y apariencias ya se resquebrajaba. Se quedó inmóvil, atrapado entre la incredulidad y una esperanza a regañadientes, mientras la mirada de Sofía se aferraba al extraño con una fe silenciosa. El Lamborghini permanecía callado, un monumento al fracaso, mientras la ciudad zumbaba y rugía a su alrededor. El imperio de control de Richard se había fracturado en un instante, y su única oportunidad de cumplir su promesa descansaba ahora en las manos callosas de un hombre al que jamás habría reconocido en otras circunstancias. Lo que comenzó como un simple viaje ya se había transformado en algo que no podía predecir, una historia cuyo primer capítulo terminaba no en triunfo, sino en rendición. El cofre del Lamborghini se alzó lentamente, liberando un leve silbido de calor que se derramó en la fresca mañana neoyorquina. El hombre que había emergido de las sombras de la calle se movía con cuidado deliberado, acomodando su bolsa de pertenencias en la acera, como si el caos que los rodeaba no existiera. Para Richard, seguía siendo un desconocido sin nombre, otro rostro anónimo que la ciudad había desechado. Sin embargo, su compostura lo descolocaba. Donde otros habrían mostrado timidez o sumisión, este hombre irradiaba una autoridad silenciosa imposible de ignorar. Richard permanecía rígido en la acera, sus ojos saltando entre el reloj, el tráfico que presionaba contra ellos y la figura inclinada sobre el motor. La humillación lo corroía. Sentía las cámaras sobre él, cientos de lentes, capturando al multimillonario reducido a la impotencia. Su preciada máquina, confiada a manos que nunca habría reconocido. Cada segundo era una herida a su orgullo, pero cada segundo también era un recordatorio de que el concierto de Sofía se acercaba y el tiempo se escapaba como arena entre los dedos. Sofía, en cambio, observaba al extraño con una especie de reverencia. Había en su rostro infantil una calma frágil que su padre no notaba, una serenidad nacida de la confianza instintiva. Mientras Richard luchaba con la duda, ella percibía otra cosa, una firmeza que aliviaba su miedo. Para ella, el hombre no se definía por su abrigo raído o la bolsa de plástico que delataba su pobreza. Se definía por la seguridad con que se movían sus manos, por la forma en que estudiaba la máquina, como si cada mecanismo oculto le revelara un secreto. El hombre sacó un juego de herramientas gastadas de su bolsa, instrumentos marcados por años de uso, pero que él manejaba con la precisión de un cirujano. Sus dedos trazaban cables y conexiones, deteniéndose para probar, escuchar
sentir. Era metódico, imperturbable a pesar de la urgencia que los envolvía. La impaciencia de Richard hervía. Revisaba el reloj obsesivamente, caminaba de un lado a otro en la acera, convencido a medias de que todo era una actuación destinada a prolongar su humillación. Pero cada vez que miraba de nuevo al motor, veía cómo el trabajo avanzaba con cuidado deliberado. La confianza del desconocido resultaba inquietante. No hacía alarde de suposiciones, no desperdiciaba movimientos en pruebas inútiles. Parecía saber exactamente dónde presionar, qué panel aflojar, qué circuito aislar. El sudor le corría por las sienes, pero sus ojos no perdían el enfoque agudo. La multitud murmuraba, algunos burlándose, otros intrigados, como si presenciaran una obra cuyo final era incierto. Para ellos era entretenimiento. Para Richard era todo. Sofía se inclinó un poco más, sus pequeñas manos aferradas a su cuaderno contra el pecho. El miedo que antes nublaba su rostro se iba desvaneciendo, reemplazado por una esperanza frágil. Siempre había intuido, en su manera infantil, que las apariencias podían engañar. Ahora veía cómo la lección se revelaba ante los ojos de su padre en tiempo real. Percibía la tensión en sus hombros, el golpeteo inquieto de su zapato, la mirada nerviosa hacia la multitud, y comprendía que por una vez él estaba indefenso. El poder reposaba ahora en aquel hombre que la sociedad ignoraba. El trabajo continuaba, un ritmo de ajustes cuidadosos, interrumpido por pausas en las que el hombre simplemente escuchaba, inclinando la cabeza como si estuviera sintonizado con vibraciones que nadie más podía percibir. Desconectó un cable, y las alarmas estridentes del sistema de diagnóstico cesaron de golpe. El silencio que siguió fue casi impactante, una pausa que dejó a los espectadores conteniendo el aliento. Richard se congeló, incrédulo, mientras los ojos de Sofía se abrían con un destello de asombro. El extraño reanudó, sacando una diminuta pieza no más grande que una moneda, levantándola contra la luz para revelar el defecto. La estudió brevemente antes de reemplazarla con otra que había rescatado de su bolsa de restos. Ahora sus manos se movían más rápido, el trabajo de alguien que ya había resuelto el problema y ejecutaba la solución. Reconectó el cableado con una precisión firme. Sus dedos estables, a pesar de la presión de una audiencia que ya superaba el centenar de personas. El pecho de Richard se apretaba con cada ajuste final. La humillación de estar impotente en la acera competía con un nuevo, reticente respeto. Había construido su imperio reconociendo talento, y sin embargo, casi había desechado a este hombre sin pensarlo 2 veces. La paradoja lo carcomía. ¿Cómo alguien con semejante habilidad podía terminar en las calles? Se negó a formular la pregunta en voz alta, pero le martillaba en la mente con cada movimiento seguro del desconocido. Sofía contenía la respiración mientras el cofre se cerraba y el hombre hacía un gesto tranquilo, señalando que había llegado el momento de la verdad. Richard dudó, su orgullo resistiéndose incluso entonces, pero la necesidad lo obligó. Volvió a sentarse tras el volante, presionó el encendido y sintió cómo el Lamborghini despertaba bajo sus manos. Por un instante reinó el silencio, y luego el motor rugió con vida, suave y perfecto, como si jamás hubiera fallado. La multitud estalló en aplausos espontáneos, el sonido rebotando contra las paredes de vidrio y acero. Los teléfonos capturaban cada segundo, transmitiendo la imagen de un multimillonario salvado no por su dinero ni conexiones, sino por las manos de un hombre que no poseía nada. Richard se quedó helado al volante, con el corazón golpeando en su pecho, mientras Sofía sonreía de puro alivio. Se giró hacia el hombre con gratitud en los ojos, una gratitud imposible de expresar con palabras. Richard volvió a salir, incapaz de contener la oleada de emociones contradictorias. La humillación aún lo envolvía,
pero debajo corría algo más profundo, un reconocimiento incómodo de que el mundo no era tan simple como siempre había creído. El hombre permanecía en silencio, limpiándose las manos en un trapo, su expresión ni orgullosa ni humilde, simplemente firme. No pidió agradecimientos, ni buscó recompensa. Sus ojos se encontraron con los de Richard por un instante, y en esa mirada no había sumisión ni desesperación. Solo dignidad tranquila, la clase de dignidad que el dinero no podía comprar ni borrar. La sonrisa de Sofía era absoluta. Miraba de su padre al extraño con una inocencia que parecía preguntar, ¿por qué un hombre así podía ser pasado por alto? Richard no pudo responder a esa pregunta muda. Sintió el peso de su mirada, exigiéndole enfrentar una verdad que había evitado toda su vida. El Lamborghini ronroneaba de nuevo, listo para llevarlos al concierto, pero Richard sabía que ese momento ya había alterado algo fundamental. La ciudad no había cambiado, ni el tráfico, ni las bocinas impacientes, pero dentro de él se había abierto una grieta, una fisura en el edificio de certeza y orgullo que había construido durante años. Volvió a mirar a Sofía, vio su frágil sonrisa, y comprendió que ella también había visto la lección escrita en las manos engrasadas de un hombre al que el mundo había desechado. El tiempo avanzaba. El concierto aún esperaba, la promesa aún colgaba de un hilo. Pero mientras Richard guiaba a su hija de nuevo al auto, supo que esa mañana se había transformado en algo más que una carrera contra el reloj. Se había convertido en una prueba de lo que realmente valoraba, de si podía ver más allá de las apariencias y medir el valor en algo más grande que la riqueza. El extraño se desvaneció en la multitud, sin dejar nombre ni petición, solo la impresión persistente de una verdad que Richard no podría ignorar. Cuando el Lamborghini volvió a mezclarse en la corriente del tráfico, su motor firme y estable, Richard sintió un silencio más pesado que el ruido de la ciudad. Sofía se sentaba a su lado, las manos descansando sobre su cuaderno, los ojos aún fijos en el lugar donde había estado aquel hombre. Ninguno habló, pero el aire entre ellos estaba cargado de un entendimiento no dicho. La lección se había escrito en la avería, y aunque Richard no la comprendía del todo todavía, sabía que el rumbo de su día, y quizás de su vida, había cambiado de forma irreversible. El zumbido renovado del motor los alejó de la multitud y de los destellos de decenas de teléfonos, pero el peso de lo ocurrido permanecía en el silencio entre padre e hija. Richard conducía por el denso tráfico de Manhattan con una calma aparente, aunque por dentro la tormenta seguía activa. Sus manos se aferraban con firmeza al volante, pero sus pensamientos estaban lejos de la carretera. No podía sacarse de la mente la imagen del hombre inclinado sobre el motor, sus manos seguras, sus ojos brillando con una inteligencia que nadie esperaba, el recuerdo de su propia vacilación, su impulso de descartarlo por mera apariencia, lo acusaba con dureza. Sofía, más tranquila ahora, sostenía su cuaderno, pero miraba a menudo por la ventana, con la mirada distante. No decía nada, pero Richard sentía sus palabras no dichas con más fuerza que si las hubiera pronunciado. Había sido salvado de romper su promesa por un desconocido en el que nunca habría confiado, y Sofía había sido testigo de cada instante. Cuando por fin llegaron a la escuela, el estacionamiento estaba lleno. Padres llegaban apresurados con ramos de flores. Los hermanos pequeños se aferraban a las manos de sus madres. Los maestros guiaban a grupos de niños hacia adentro. El Lamborghini entró como una presencia extraña entre minivanes y autos compactos. Pero Richard apenas notó las miradas curiosas. Estacionó con rapidez, guió a Sofía hasta las puertas y entraron en el auditorio justo cuando el concierto estaba por comenzar. El sonido de instrumentos afinándose y el murmullo de voces infantiles llenaban el aire. Richard encontró asiento entre los demás padres,
su traje impecable y sus zapatos brillantes, haciéndolo destacar. Pero por primera vez, no sintió orgullo en esa distinción. En su lugar, se sentía expuesto, consciente de que el verdadero valor no se medía en la tela de un saco ni en el brillo del cuero. Se recostó en la silla e intentó concentrarse en el escenario, donde las cortinas se movían con nerviosismo al ritmo de los niños preparándose. Su corazón se calmó al darse cuenta de que había llegado. Había cumplido su promesa, aunque no por su propio poder. La ironía lo quemaba, con toda su fortuna, con todo su dominio en los negocios. La felicidad de su hija había dependido de las manos de un hombre que dormía en la calle. Cuando Sofía salió al escenario en su sencillo vestido, con el cuaderno apretado entre sus manos, Richard sintió un nudo en la garganta. Se veía tan pequeña bajo las luces, pero su voz era clara, cada verso de su poema pronunciado con cuidado y firmeza. Hablaba con una serenidad que parecía ir más allá de sus años, sus ojos levantándose de vez en cuando hacia la audiencia, buscándolo, encontrándolo. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Richard sintió cómo la carga de la culpa empezaba a suavizarse. Ella había confiado en que él estaría allí, y a pesar del caos, lo estaba. La pequeña sonrisa que le dedicó lo envolvió como una absolución. Incluso mientras aplaudía con los demás padres, su mente volvía una y otra vez al hombre que lo había hecho posible. Recordaba el trapo engrasado, la dignidad tranquila, la manera en que no había pedido nada a cambio. Ese recuerdo lo inquietaba porque derribaba las excusas con las que se había protegido durante años. ¿Cuántas veces en las juntas había descartado ideas porque venían de quienes no encajaban en la imagen pulida que exigía? ¿Cuántas voces con talento había silenciado por negarse a ver más allá de la apariencia? La pregunta lo retorcía por dentro con una claridad incómoda. El concierto terminó entre aplausos y risas, con los padres llenando los pasillos para abrazar a sus hijos. Richard tomó a Sofía en brazos, estrechándola con fuerza, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo contra su pecho. Ella olía levemente al polvo del escenario, su cabello aún tibio por las luces. Le susurró palabras de orgullo, pero en sus ojos vio que su alegría no provenía solo de su actuación, sino del hecho de que él había estado allí para verla. Ese conocimiento lo atravesó con más fuerza que cualquier triunfo empresarial. Cuando la multitud se dispersó, Richard llevó a Sofía al auto, su mente agitada. El Lamborghini brillaba bajo el sol de la tarde, restaurado a su perfección, pero ya no lo veía con el mismo orgullo. La máquina que antes simbolizaba éxito, ahora era un recordatorio de fragilidad, de lo rápido que las apariencias podían desmoronarse. No podía dejar el día inconcluso. Algo dentro de él exigía más que gratitud silenciosa en la seguridad de sus pensamientos. Condujo a Sofía de regreso a casa, escuchando sus relatos sobre sus compañeros, los aplausos, la emoción del escenario. Sus palabras lo envolvían como música, pero debajo de ellas ya tomaba forma una decisión. Cuando la dejó con el personal de la casa, asegurándole que volvería para la cena, ella lo miró con ojos curiosos, percibiendo que aún no había terminado su día. Le besó la frente y le prometió regresar pronto. Richard giró el auto hacia la ciudad, su mente fija en el desconocido. Recorrió la misma ruta de esa mañana, escaneando las aceras, las entradas del metro, las esquinas donde se reunían los que no tenían hogar. El Lamborghini resultaba absurdo en esos barrios, atrayendo miradas, pero él las ignoraba. Estacionó más de una vez, caminando por callejones con olor a cartón húmedo y humo viejo, buscando entre rostros, esperando encontrar los ojos que no podía olvidar. Pasaron horas hasta que lo vio de nuevo. El hombre estaba sentado en una banca cerca de un pequeño parque, su bolsa a los pies, su postura, ni derrotada ni orgullosa,
simplemente firme. Notó la llegada de Richard, pero su expresión no cambió. No se levantó, no extendió la mano, no pidió nada. Lo miró con los mismos ojos serenos con los que había estudiado el motor del Lamborghini, como si siempre hubiera esperado este reencuentro. Richard dudó un instante. Había preparado frases en el trayecto, palabras de gratitud, ofertas de dinero, disculpas por su arrogancia. Pero ahora, de pie frente a él, todas esas palabras le parecían huecas. ¿Qué podía ofrecerle en riqueza a alguien cuya dignidad permanecía intacta a pesar de la pobreza? ¿Qué disculpa podía borrar el juicio instantáneo que había hecho esa mañana? Comprendió que lo que necesitaba no era dar caridad, sino reconocer una verdad. Habló despacio, explicando quién era más allá de los trajes y titulares, admitiendo la arrogancia con la que había vivido, confesando que casi había fallado a su hija por orgullo. El hombre lo escuchó en silencio, su mirada sin pestañear. Cuando Richard terminó, el silencio que siguió fue más pesado que el ruido del tráfico. Por fin, el hombre inclinó apenas la cabeza, como otorgando reconocimiento, no perdón, sino aceptación. Richard le ofreció más que dinero. Le habló de trabajo, de oportunidad, de un lugar donde su inteligencia y habilidad pudieran aprovecharse, no como espectáculo en una esquina, sino como parte de algo más grande. Le dejó claro que no era lástima, no era caridad, sino respeto. Había visto su conocimiento, su calma, su capacidad de resolver lo que otros no podían. Una mente así, admitió, era demasiado valiosa para desperdiciarse. La respuesta del hombre no fue inmediata. Estudió a Richard durante un largo instante, midiendo la sinceridad detrás de sus palabras. Su rostro revelaba poco, pero en sus ojos brilló una chispa que sugería la posibilidad de aceptación, la frágil apertura de la confianza. Richard se sintió humilde, sabiendo que la decisión no estaba en sus manos, sino en las de aquel al que la sociedad había descartado. Cuando Richard volvió a casa esa noche, Sofía corrió a recibirlo. No preguntó dónde había estado, solo sonrió y le contó más sobre su día. Pero él se sentía cambiado. Sabía que la lección de esa mañana no se borraría. La imagen de su hija en el escenario, la voz firme recitando, el recuerdo del hombre inclinado sobre el motor con manos seguras. Todo quedaría grabado en su interior. Esa noche, sentado en su despacho, con las luces de la ciudad brillando contra los ventanales oscuros, pensó en lo que algún día dejaría a Sofía. No los autos, no las compañías, no la riqueza, porque todo eso podía desaparecer tan rápido como se había detenido el Lamborghini. Lo que importaba era la lección que ella había visto con sus propios ojos, que la dignidad, la inteligencia y el valor no estaban escritos en la tela de un traje ni en el brillo de un reloj, sino en el carácter de una persona. Por primera vez en años, Richard se permitió creer que podía ser más que un proveedor de comodidades materiales. Podía ser ejemplo de humildad, de crecimiento, de aprendizaje aunque llegara tarde. Podía enseñarle que las promesas no se cumplen con control ni con dinero, sino con la disposición de confiar, de ver, de valorar. La ciudad afuera se movía inquieta, como siempre, pero dentro de él algo se había aquietado. La lección del día era simple pero profunda. Le habían recordado que la verdadera grandeza no se mide por los imperios que uno construye, ni por los autos que uno conduce, sino por la capacidad de reconocer la humanidad en los demás. Sofía recordaría su actuación, pero más que eso, recordaría la mirada de su padre cuando la vio, presente al fin. Recordaría al hombre que apareció entre la multitud y restauró más que un coche. Restauró perspectiva. En ese silencio, Richard entendió que su promesa a su hija se había cumplido de una manera que no había anticipado. Había estado allí, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Y desde ese día, supo que se esforzaría por estar presente en todos los sentidos,
llevando consigo la memoria de la lección grabada en él por las manos de un desconocido sin dirección, pero con una riqueza mucho mayor que la suya. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias poderosas que están por venir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para uno mismo.